Primera de Corintios 12, vamos a leer algunos versículos. No vamos a leerlos todos porque es todo el capítulo hoy, pero vamos a leer algunos, porque ya repasamos algunos la semana pasada. Versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora quiero que salte al versículo 28. Vamos a comenzar con el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Son todos profetas. Todos maestros, hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Puede sentar. Esta mañana el tema es la espiritualidad y los dones espirituales. ¿Quién es espiritual? Si alguien nos hace esa pregunta, es muy posible que si es una persona que no es cristiana, le va a dar un sinnúmero de respuestas. Quizá le va a decir que tiene que hacer esto, tiene que meditar o tiene que hacer algo espiritual. Y va a decir: yo soy espiritual. Y aún entre los creyentes, cuando les preguntamos ¿qué es espiritual?, generalmente hemos sido programados para decir ciertas cosas. Decimos: bueno, necesitamos hacer esto o lo otro, necesitamos poseer estos dones. Hay una creencia muy popular aún en nuestro medio como creyentes de llegar a ser un gran cristiano. Y ese gran cristiano supuestamente es espiritual. Y realmente eso ha promovido una falsa identidad espiritual de los creyentes. Y en esta sección Pablo trata la espiritualidad en relación con los dones espirituales. Y como lo hemos visto antes, los corintios se creían espirituales, haciendo la sabiduría y la capacidad humana como superior a todo lo demás. Y sin embargo, ellos estaban siguiendo el patrón inmoral de la cultura. Y estaban participando en estas reuniones sociales donde había idolatría. Estaban abusando la Santa Cena. Todo esto evidencia de que sus vidas no estaban siendo espirituales. Y en cuanto a los dones espirituales, ellos estaban bien confundidos. Parece que es para el siglo XXI, cuando hay una gran confusión sobre los dones espirituales. Y Pablo les corrige, comenzando con este capítulo 12, terminando en el capítulo 14. Pablo les muestra qué es la verdadera espiritualidad. Lo que les va a mostrar Pablo es esto: la verdadera espiritualidad está controlada y dominada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos controla y ejercemos esos dones que nos ha dado el Espíritu Santo, produce el efecto que Dios quiere que haya en la iglesia. Pero cuando no estamos controlados por el Espíritu Santo, lo que se produce no es la obra de Dios, es la obra de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Veamos en esta mañana qué implica la espiritualidad en relación con los dones espirituales. En primer lugar, la verdadera espiritualidad del Espíritu es única. Versículos 1 al 3. Pablo comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que sean ignorantes. No quieren que desconozcan. Ustedes que se creen tan sabios, que conocen todo. Quiero recordarles que no olviden esto. ¿Qué dice Pablo? Que olviden, literalmente dice, de los espirituales. No tiene la palabra dones en el griego original. Quiere decir que el énfasis de Pablo, aunque sí habla de los dones, no es necesariamente los dones, sino la espiritualidad de las personas. Y cómo ellos manifiestan eso es a través de sus dones. Pablo dice: no quiero que ignoren que la espiritualidad es algo de ignorancia para ustedes.
La verdadera espiritualidad la produce el Espíritu Santo dando esa gracia. Esa es la palabra para dones. Gracia de Dios. Carismata. Eso es lo que Dios les da, esos dones de gracia. Esas cosas que vienen por la gracia de Dios. Y estos dones se usan dirigidas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pablo dice, no sean ignorantes a esto. Segundo, dice Pablo, esta espiritualidad no viene de la experiencia equivocada antes de ser creyente. Pablo en versículo 2 le dice que cuando eran gentiles se extraviaban, llevándoos, dice, como os llevaba a los ídolos mudos. Los corintios habían salido de un mundo donde había mucha idolatría, y Pablo dice, ustedes eran arrastrados por la idolatría, por esos ídolos mudos. ¿Qué quiere decir la palabra arrastrado? Bueno, en esas fiestas paganas que hacían, se llevaban animales y los iban marchando esos animales para ser sacrificados. Y Pablo dice, ustedes eran como esos animales llevados para ser sacrificados sin ningún conocimiento de lo que iba a traer eso como resultado. Pablo dice, cuando eran ustedes hacían estas cosas sin entendimiento, como esos animales, eran ignorantes siguiendo a esos ídolos mudos, dice. Ese es el trasfondo en el que ellos habían salido, y eso les había llevado también a interpretar el contexto de un servicio de esa manera. De tal manera que ellos decían que así como las experiencias que habían tenido antes de ser creyentes, que eran esotéricas, donde había un éxtasis espiritual, que eso también era parte de la iglesia cristiana. Ellos creían que esas experiencias de esa manera les hacía espirituales. Y Pablo dice, quiero que entiendan que la manera en que ustedes eran antes no es la manera que van a actuar en la iglesia también. Pablo es muy claro, dice, la verdadera espiritualidad no viene de la experiencia equivocada antes de ser creyente. Para nosotros los hispanos esto es muy, muy apropiado, ¿cierto? Nosotros que también nos gusta lo emocional, nos gusta lo sensacional, muchas veces estas emociones pueden llevarnos a hacer cosas que es contra de la Escritura. Debemos entender que la verdadera espiritualidad no es así. Tenemos la palabra de Dios para enseñarnos y guiarnos en la manera de conducirnos, no solamente en nuestra vida diaria, sino en la iglesia también. Pablo dice, tengan cuidado, la experiencia pasada no es para ser usada como ustedes la usaban antes en la iglesia de Dios. Versículo 3, Pablo dice también, la verdadera espiritualidad no atribuye una falsa atribución al Espíritu Santo. Un versículo que cuando uno lo le dice, ¿cómo es posible? Dice, que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es inconcebible para un cristiano decir que Jesús es maldito. Y sin embargo, esto estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. En esos momentos de éxtasis esotéricos estaban diciendo palabras equivocadas, diciendo Jesús es maldito. Y Pablo tiene que corregir y dice, no, ninguno que realmente es creyente va a decir tales palabras acerca de Cristo. Es más, Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu del Señor, no puede declararlo a Él como Señor. Pablo tiene que corregir esto y decirles, entiendan esto, que los creyentes verdaderos proclaman Señor a Él. Y no van a decir cosas que son contrarias a la verdad de Dios. Recuerdo que cuando tenía 19 años, hace mucho tiempo, hicimos un viaje de nuestra iglesia a Sahuayo, Michoacán. ¿Alguien de Sahuayo, Michoacán? ¿Aquí? ¿No? Michoacán. Sí, aquí hay uno de Michoacán. Y la iglesia nuestra, varios hermanos habían ido a este pueblo, volvieron a sus pueblos y empezaron a predicar el evangelio, y se formó una iglesia en la casa de estos hermanos, que era con mi amigo con el que viajamos. Y recuerdo que esa vez que viajamos, 2 jóvenes llegaron a la iglesia y se convirtieron aparentemente. Y bueno, unos días después volvimos a los Estados Unidos y después escuchamos de que estos 2 jóvenes, Dios les había dado revelaciones.
Y resulta que estos dos jóvenes entraban en un momento, yo no sé, éxtasis, no sé exactamente lo que sucedía, pero ellos podían profetizar lo que no iba a pasar a las personas, y en ese momento la gente venía al frente de ellos y estos dos jóvenes les decían qué iba a suceder con sus vidas. Y les cuento que yo salí en esa profecía y dijeron que yo me iba a casar con la hermana de mi amigo. Bueno, no surgió, mira, ella no es la hermana de mi amigo, mi esposa. Pero al escuchar esto, inmediatamente sabía yo que esto era falso, porque eso no es la verdad de Dios. Lo triste fue que los mismos pastores fueron desviados a creerles a estos jóvenes y les dieron el tiempo para que ellos dirigieran mal a la iglesia. Eventualmente estos pastores se dieron cuenta que eso era falso y estos jóvenes salieron de la iglesia. Pero vea, este tipo de experiencias no son la base de la verdadera espiritualidad. Pablo lo explica muy claro en los capítulos 12 al 14, de que este tipo de atribución al Espíritu Santo no es la verdad de Dios. Y Pablo corrige esto a los corintios. En segundo lugar, entendamos que la verdadera espiritualidad reconoce que la base de la unidad y la diversidad de los dones es la Trinidad. Todo comienza a reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida, lo sabemos eso. Pero de aquí en adelante los dones que Dios nos da, reconoce que aunque hay diversidad, la base de esos dones es Dios mismo en Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Como hablamos la semana pasada, son diferentes personas, son un Dios, pero viven en completa unidad y armonía. Muy interesante que Pablo usa teologías, esa es la idea que usamos nosotros. Teología quiere decir conceptos de Dios para conectar lo práctico. Pablo lo hace a menudo en sus epístolas. Habla teología, las cosas de Dios profundo, y luego dice, esto aplica a la vida práctica de esta manera. Pablo dice, los dones tienen la base en la Trinidad y se ve de esta manera. La unidad que se ve de estos dones es porque la Trinidad es uno también. Y esa es la verdadera espiritual. Reconoce que la base de esa unidad es la Trinidad misma. Pablo dice en el versículo 4 que todos los dones vienen del Espíritu. Dice, ninguno de los dones que vienen son talentos naturales. Entendamos eso, los dones, carisma, dones de la gracia de Dios, no son dones naturales. No es algo aprendido, no es algo adquirido por esfuerzos. Esto los produce el Espíritu Santo cuando tú crees en Cristo. Te da esa capacidad, ese don, de acuerdo a la gracia de Dios. Es el Espíritu, dice el versículo 4. Versículo 5 dice que todos los servicios, los ministerios, vienen del Señor. Donde Dios te da para trabajar con esos dones, viene del Señor. Es el mismo Señor. Versículo 6 dice, y hay diversidad de actividades, pero es Dios quien hace esas actividades. En todas las actividades que se llevan a cabo en la iglesia, Dios es el mismo. Dios hace todas las cosas en nosotros. Un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. Como dijimos la semana pasada, el punto de Pablo es que todo viene de la Trinidad. Él recibe la gloria por todos sus dones de gracia que hemos recibido. La verdadera espiritualidad reconoce esto. No hay lugar para la jactancia personal. Nada proviene de nosotros. Y los dones deben de manifestar el carácter de Dios. Si no lo hace, esos no son los dones de Dios. Número 3. La verdadera espiritualidad reconoce la diversidad y propósito de los dones del Espíritu Santo. Versículos 7 a 11. Pablo, habiendo explicado la Trinidad como base de la espiritualidad y la diversidad de los dones, ahora da una lista de dones para mostrar la diversidad que existe entre esos dones. Pero Pablo es enfático que la verdadera espiritualidad reconoce esa diversidad y el propósito de esos dones también.
Pablo dice que todos estos dones son recibidos por la manifestación de cada uno. Versículo 7 dice eso. A cada uno Dios le da la manifestación del Espíritu. Es decir, cada uno recibe dones que van a mostrar la manifestación de Dios a otras personas o en el servicio de la iglesia. Estos dones de gracia vienen del Espíritu Santo y se manifiestan en lo que hacemos para Dios. El Espíritu Santo es el que reparte, dice la Escritura, como Él quiere, no como nosotros queremos. El Espíritu Santo nos ha dado esos dones como Él quiere, lo cual quiere decir dos cosas. Uno es, yo no puedo desear el don de alguien más o los dones de alguien más. Yo no puedo decir, yo quiero esos dones porque esos me gustan más a mí y no me gusta mi don. No puedo, no podemos hacer eso. Tampoco quiere decir que si Dios me ha dado ciertos dones, yo tampoco tengo el derecho de decir o criticar a aquellos que tienen otros dones, ¿cierto? Bueno, ese don no es muy bueno porque créame que mi don es mejor. No. Tampoco podemos decir, a mí no me gustan estos que están aquí. No es deber nuestro. Pablo dice que a cada uno Dios nos ha dado como Él quiere. Y segundo, Pablo es muy claro que el uso de estos dones es ¿para qué? Para el beneficio de la iglesia. Son beneficio para el cuerpo de Cristo. Esos no son para autoedificarse. Sí, es cierto, nos ayudan a nosotros en cierta manera indirecta, pero estos dones no son para yo autojactarme. No es eso el propósito. Los dones de Dios se usan para el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia, y nos ayudan a crecer espiritualmente de tal manera que nosotros también podamos entender nuestro llamado como iglesia de alcanzar a otros para Cristo. La manera en que la gente va a escuchar el Evangelio es cuando todos nosotros usemos nuestros dones y nos ayudemos unos a otros a realizar el plan y la misión de Dios de alcanzar a otros para Cristo. Y todos cooperamos en ese proceso. Ese es el propósito de los dones. Todos recibimos la manifestación del Espíritu. Segundo, Pablo en versículos 8 al 10 habla de la diversidad que hay de dones. Hay una lista de dones como ejemplos para mostrar la diversidad que existe. Pablo no está estableciendo un listado. La gente lee este texto y dice, aquí está una lista de los dones. Pablo no tiene en mente crear una lista. Pablo está dando como ejemplo, aquí hay una lista, lo cual quiere decir que hay muchos más dones que no están ahí. Ese no es el propósito de Pablo. El propósito de Pablo es mostrar que hay diversidad de dones y todos ellos son importantes para el cuerpo de Cristo. El orden que miramos en esta lista está apropiado para los corintios y lo vamos a ver, porque ellos estaban enamorados de ciertos dones, en particular 2 dones. ¿Quieren adivinar el primer don? No era de sanidad. Capítulo 14, el don hablar en lenguas, número 1. Eso es problemático hoy día, ¿cierto? Ese es el problema que les estaba dando a ellos. Y segundo, el don de profecía, que Pablo también habla. Y aquí Pablo va a dar esta lista de dones para mostrarles la diversidad. Primero, versículo 8, vea los dones de instrucción. ¿Cuáles son esos dones? Sabiduría. A propósito pone Pablo ese don ahí. La palabra de sabiduría que está conectada con el capítulo 2 de 1 de Corintios. ¿La sabiduría de qué? De la cruz. Pero ellos estaban más interesados en la sabiduría humana, en la elocuencia humana. Y Pablo dice, no, el don de sabiduría que se enfoca en la cruz de Cristo, en compartir el evangelio, esa capacidad de hablar el evangelio de Dios con cierta habilidad. Ese dice aquí está un don, ese es el don también, es un don de hablar la locura de la cruz a otros. Segundo dice, la palabra de ciencia. Este don tiene la capacidad de Dios para enseñar las verdades espirituales, especialmente aquellas que son difíciles de explicar, de una manera que tienen sentido y que es fácil de entender. Esa persona puede explicar las verdades de Dios de una manera fácil y entendible. Ese es el don de ciencia. Pablo dice, esos 2 son muy importantes. Ahora vean los siguientes dones, los dones milagrosos, versículos 9 y 10. ¿Cuáles son esos dones milagrosos que Pablo menciona? Fe.
El don en el cual Dios le da la certeza, la convicción, la confianza de que va a obrar de cierta manera o de una manera sobrenatural en las dificultades. Este don está muy conectado con la oración. Son esas personas que cuando oran están orando con fe y saben que Dios va a contestar. Un ejemplo de ellos en la historia que estamos leyendo en nuestros grupos misionales es Hudson Taylor. Este hombre oraba y Dios contestaba y sabía, Dios va a proveer esto y Dios proveía. Otro ejemplo en la historia está Jorge Mueller, que también fue inglés y oraba en particularmente con mucha fe para que Dios le proveyera en los orfanatorios que él fundó, y Dios lo hizo porque tenía el don de fe. Pablo dice don de fe, dones milagrosos, don de sanidades. Pablo dice que este don de sanidad es el que ejercita el poder de Dios para sanar especialmente físicamente. Es plural, dice don de sanidades, lo cual quiere decir que este don quiere decir que cuando se lleva a cabo la sanidad, no es que cada vez que ora o pide por esta persona es sanada, es particular, en cada situación es diferente. Y en algunos casos hay sanidad, en otros casos no hay. El don de hacer milagros, tanto el don de sanidades como hacer milagros, tuvieron un lugar muy importante en la fundación de la iglesia. Quiero que entienda esto. Muchas cosas de lo que no escuchamos hoy día es que el don de milagros y sanidades fue usado particularmente por los apóstoles para autenticarles como los apóstoles de Cristo. ¿Qué quiere decir? Para probar que el mensaje de ellos era verdadero. Es fundamental para la iglesia, ¿por qué? Porque en ese entonces no había escritura del Nuevo Testamento, no podían decir, aquí dicen ellos. No, esos apóstoles tenían que probar que lo que ellos estaban diciendo era cierto, y lo hacían a través de estas sanidades y estos milagros. Una vez la iglesia es fundada, una vez la escritura es finalizada, estos dones realmente cesan de tener esa función. Ahora, hay muchos que dicen, esto Dios lo hace. Usted escucha, va y maneja una iglesia, noche de sanidad. Créame, eso no es los dones de la escritura. ¿Okay? Dios usó estos dones, pero los usó para fundar la iglesia. Y aunque Dios todavía hace milagros y sana, no lo hace de la misma manera que lo hacía en la primer siglo, cuando estas sanidades eran milagrosas y eran evidentes. Quiero que entienda eso muy claro. Los dones de comunicación, vea lo siguiente, versículos 10. El don de profecía, ese es otro don. El don de profecía es proclamar la verdad de Dios de una manera clara para la edificación de la iglesia. Pablo va a hablar de este tema en particular en capítulo 14, no vamos a entrar muy a fondo. Usted recuerda, en el Antiguo Testamento habían profetas. ¿Qué hacían? Proclamaban la verdad de Dios. Y realmente la idea de predecir, eso es algo moderno. En el Antiguo Testamento la idea no era predecir, era proclamar la verdad de Dios. Dios revelaba la verdad. Háblales esto al pueblo, ellos lo hacían. Háblales que va a venir juicio si no hacen esto, ellos lo hablaban. Esa era como Dios lo hacía en el Antiguo Testamento. Y generalmente era un mensaje de salvación o de juicio. Y los corintios consideraban el don de profecía muy diferente a lo que enseña la Escritura. Ellos pensaban que el don de profecía era hablar esotéricamente, estéricamente, acompañadas con euforia. Y hacían un montón de cosas que ni se entendían, y para ellos ese es el don de profecía. Y Pablo tiene que dedicar un capítulo para corregir ese don y el don de hablar en lenguas. El don de profecía es proclamar la verdad de Dios de una manera que edifica la iglesia. Estos hombres tenían la capacidad de hablar la verdad de Dios muy aplicable a donde ellos estaban. Decían, esto es lo que Dios quiere para la iglesia, porque veo que está pasando esto. Y lo aplicaban la verdad de Dios a ese contexto. Dones de comunicación, profecía. El segundo, discernimiento de espíritus. Parece que es algo raro aquí. Este don está relacionado con el de profecía. Por eso está conectado y va enseguida. Este don discierne lo que el profeta está diciendo. A ver si el profeta está hablando de acuerdo a la verdad de Dios. La persona que tiene el don de discernimientos está discerniendo el espíritu
de este profeta y cómo está hablando. Les dije de esos dos jóvenes allá en Zaguayo. Ahí hacía falta este don de discernimiento. Decir, oye, ¿eso que estás diciendo no concuerda con la Escritura? Obviamente eso implica que si el que tiene ese don sabe y conoce ¿qué? La verdad de Dios. Si no sabe la verdad de Dios, no importa, no puede decir, eso es falso. No, es que el don de discernir el Espíritu está basado en la verdad de Dios, en la palabra. Pablo dice, dones de comunicación, profecía, discernimiento de espíritu. El siguiente es género de lenguas. El don de diversas lenguas o idiomas. Estas personas, Dios les da la capacidad de hablar idiomas no aprendidos. Pablo habla más de esto en el capítulo 14. Este es el don que los corintios consideraban superior. Para ellos el don de lengua era esto, hablar esotéricamente un montón de palabras. ¿Ustedes han escuchado algo así hoy día? Generalmente eso pasa también. Y la gente piensa que ese es el don y Pablo dice, no, ese no es el don de lenguas. Ahora quiero decirles, este don de lenguas, hay una diversidad de opiniones en cuanto a si existe o no existe hoy día. Ahora vamos a ver la enseñanza de Pablo en el capítulo 14. Si este don es real, como la Escritura dice, debe de funcionar, Pablo dice de esta manera. Si no existe esto, especialmente la interpretación de estos idiomas o lenguas, dice no se usa en la iglesia. Ahora, eso es lo que en Grace tenemos una postura, no son dones que queremos manifestar, pero hay personas que yo tengo ese don, perfecto, no es lo que creemos que es parte de nuestros servicios de adoración. Quiero que entiendan eso muy claro. Aunque en varios de los pastores hay una diferencia de opinión en cuanto a este don, como el pastor Doug habló la semana pasada, ¿verdad? Él lo interpretó como idiomas, igualmente yo lo interpreto como idiomas. Y creo que estos dos, personalmente creo que este don no es vigente hoy día, porque fue fundamental para el comienzo de la iglesia, fueron temporales, pero han cesado en la actualidad. Esos son el grupo de teólogos que dicen, somos de aquellos que dicen, este don ya paró. Por un lado están los que dicen, no, estos son vigentes hoy día. El problema es que muchas veces lo que vemos no concuerda con la Escritura y no podemos considerarlo como bíblico. Pero somos abiertos a cuando una persona puede defenderlo bíblicamente, su postura. Si no lo sabe explicar bíblicamente, simplemente, es que fulano dice que habla en lenguas. Bueno, está bien con fulano que lo crea. Eso no quiere decir que tengo que creer eso. Quiero que entienda eso. Y luego Pablo dice la interpretación de lenguas. Este es el don que interpreta de una manera sobrenatural lo que la persona que habla en este idioma, esta persona le interpreta. Y sin haber estudiado este idioma. Alguien habla este idioma, esta persona Dios le da esa capacidad de interpretarlo. Eso es un milagro. Yo personalmente no lo he visto jamás. En 35 años de conocer a Cristo, jamás he visto esto. Pero ustedes quizás no estén de acuerdo con mi postura. Pero Pablo dice eso en el cuarto de los dones. Versículo 11. La soberanía de Dios, dice Pablo, la soberanía de Dios es muy importante en cuanto a los dones. Vea el versículo 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Note esta frase. Repartiendo a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Quiere decir esto. Hoy día hay mucha gente, como lo hacían en Corinto, que decía esto: necesitamos ese don. Yo quiero ese don. Yo quiero hablar en lenguas. Pablo dice, no, un momento. Tú no decides eso. ¿Sabe quién lo decide? Dios. Dios reparte. Dios es el que da esos dones. Dios es soberano en nuestras vidas y es el que hace todas las cosas a través del Espíritu. Y Él reparte como Él quiere, los dones como Él quiere. Nadie puede decir, yo quiero este don, dámelo, Dios. No es posible. Dios es soberano. Es trabajo del Espíritu Santo. Si Dios da ese don, Dios lo da. Si no te lo ha dado, no lo busques. Y los corintios estaban, no, queremos todos ese don. El don de hablar en lenguas. Y Pablo tiene que corregir eso. La verdadera espiritualidad, número 4, se muestra a través de la unidad del cuerpo, a través del Espíritu Santo. Vea, cuando verdaderamente la espiritualidad es real en la vida de la iglesia, los dones se manifiestan en unidad, no crean discordia ni caos, como estaba sucediendo en Corintio.
El principio es muy claro, versículos 12 al 14, lo hablamos la semana pasada, no vamos a dedicar mucho tiempo. Es que la unidad en la diversidad del cuerpo de Cristo es evidente cuando hay una verdadera espiritualidad. Y Pablo da el ejemplo del cuerpo, ilustra la unidad del cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros, dice Pablo, pero es un cuerpo. Es diverso, pero hay unidad. Y el Pablo es enfático, aunque hay muchos dones, todos trabajan unidos en la misión de Dios, crea una unidad. Pero hoy día los dones han causado más desunidad que unidad. Eso no es el plan de Dios. Dios no quiere que todos seamos iguales, quiere que seamos uno en Cristo. Y en esa unidad hay diversidad. Dice Pablo, se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y es el Espíritu Santo que nos une de una manera indivisible y poderosa. Y va a mostrar al mundo quiénes somos en Cristo. Y los dones se muestran de esa manera, de una manera unida también. Pablo en los versículos 15 al 26 habla también el ejemplo. Ya este ejemplo lo lleva un poquito más adelante, hablando, personificando estos miembros del cuerpo, un poco cómico, como les dije la semana pasada, y muestra que como el cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, todos son necesarios. Versículos 15 y 16 dice, el pie, note el pie, que generalmente el pie pensamos que hace. El pie anda pisando todo, ¿cierto? Dice, el pie no es ordinario. Dice, el pie no puede decir ¿qué? A la mano, que la mano es especial, ¿cierto? Pero el pie no puede decir a la mano, yo no soy cuerpo, no sirvo. Además tampoco puede decir la oreja, pues yo no sirvo para nada, yo nomás escucho. Yo no soy como el ojo, el ojo puede ver cosas maravillosas. Yo no quiero ser oreja. Ridículo, ¿cierto? Pablo dice, esa es la realidad, que hay una diversidad en el cuerpo de Cristo y ningún miembro puede rehusar ser lo que Dios le ha dado ser. Todos son necesarios. Versículo 17. Pablo lo enfatiza, si todo el cuerpo es un ojo, un oído, ¿dónde estaría el olfato? No funciona eso. Las partes son necesarias para formar el cuerpo. Versículo 18, Pablo dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo otra vez, como Él quiso. Él decidió esto, no nosotros. La diversidad en los dones es necesaria, de otra manera no puede funcionar bien la iglesia. Versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero ¿qué? El cuerpo es uno solo. Hay diversidad, pero hay unidad. Hay unidad y hay diversidad. Dice versículo 21 que el ojo no puede decir a la mano, ni la cabeza a los pies, yo no te necesito. ¿Sabe qué está hablando? Está diciéndoles a ellos, ustedes que dicen que estos dones son los más importantes, como el don de hablar en lengua, el don de profecía, ustedes no pueden decir, estos dones son importantes y los demás no son tan importantes. Pablo dice, no, todos son necesarios. Nadie puede decir, yo tengo los mejores dones y los demás ustedes no tienen los mejores dones, ustedes no ayuden, por favor. No podemos rechazar ciertos dones porque pensamos que nuestros dones son superiores. Lo que está diciendo Pablo es que ningún miembro es autosuficiente. Todos nos necesitamos unos a otros. Versículos 22 al 25, Pablo habla de un cuidado mutuo que debe de existir en el cuerpo. El cuerpo humano sucede. Dice que hay ciertos miembros del cuerpo que son más débiles o sensibles. Esas son las partes del cuerpo, los órganos internos. ¿Cierto? Y si uno de esos se daña, afecta nuestro cuerpo. Pablo dice, esos débiles necesitamos cuidarlos. Esos dones que no se ven, que están escondidos, cuidémoslos también, son importantes.
Pablo dice, versículos 23 y 24, los dones que son menos dignos y respetables, también hay que cuidar a esas personas que tienen esos dones. Y está hablando Pablo de los más decorosos, está hablando que hay ciertas partes del cuerpo. Y Pablo lo que está tratando de decir, hay ciertas partes que cubrimos, son las partes privadas. Hay que cuidarlas porque hay que mantener el decoro de esas partes. Pablo dice, si tenemos esas partes ahí, también nosotros, hay ciertos dones que también son menos decorosos. ¿Qué está diciendo Pablo? En ese contexto era esa gente pobre que no tenía nada y los estaban mirando mal, ellos no sirven para nada. Y Pablo dice, no, momento, esas partes son importantes, hay que protegerlas y cuidarlas. En la iglesia no hay rangos sociales, no hay distinción de dónde eres, de qué trasfondo viene, eso no importa. Lo importante es que Dios te puso en el cuerpo de Cristo, tú eres parte de esta iglesia y Dios quiere usarte a ti con tu don y queremos cuidarnos mutuamente. Pablo dice en el versículo 24, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya, dice, vea, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Por qué ha diseñado el cuerpo de esa manera Dios? Para que haya una preocupación unos por otros, entre todos los miembros. Debemos honrarnos unos a otros sin importar qué dones tenemos. ¿Qué posición social tenemos? ¿De dónde venimos culturalmente? ¿Qué idiomas hablamos? Todos tienen valor. Un autor escribe lo siguiente: todos son de igual valor, pero si hay alguna sobrecompensación, es para los menos favorecidos. La iglesia no debe ser como la sociedad que la rodea, que siempre honra a los que ya son honrados. Es ser contracultural y otorgar el mayor honor a aquellos que parecen ser insignificantes. ¿Ve eso? El mundo va a ver cuando nosotros tratemos a todos con honor, especialmente que son más débiles, va a decir, eso es diferente a lo que la cultura hace hoy día. La cultura exalta a los poderosos, los que tienen prestigio, los que tienen honor. Pero en la iglesia de Cristo no debe de ser así. Nos honramos unos a otros. Y eso da gloria a Dios cuando lo hacemos y trae unidad a la iglesia. Y lo opuesto es cierto también. Cuando no hacemos eso, no le damos gloria a Dios y trae falta de unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo en versículo 26 dice que hay una interconexión e interdependencia entre el cuerpo, entre los que tienen ciertos dones con otros. Hay una conexión. Todo funciona bajo esa conexión. Necesitamos de otros, necesitamos depender. Yo no puedo hacerlo todo. En un ambiente individualista con el que vivimos hoy día, se nos ha enseñado que yo soy el más importante. Y eso es contrario a la Escritura. Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo va a seguir hablando sobre la diversidad de oficios. Los apóstoles, profetas, maestros que Pablo considera en esa lista de dones o oficios importantes y fundamentales para la iglesia. 2 de ellos, apóstoles y profetas, personalmente creo que han cesado de funcionar de la manera que lo muestra la Escritura. Maestros han tomado ese rol de enseñar la verdad de Dios conforme a la verdad revelada. Y los versículos 28 al 30 vuelve a hablar Pablo sobre estos dones milagrosos y dice, ¿tienen todos esos dones? No es posible. Y Pablo termina con esto, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero está diciendo que todos los dones son importantes. Ahora sí, Pablo está diciendo esto en contexto. Los dones mejores son aquellos dones, que no importa qué dones sean, cuando son dirigidos por el Espíritu Santo, son mejores dones. Los dones que no son dirigidos por el Espíritu Santo o que se ejercen a través de la carnalidad nuestra, no son los dones que Dios considera superiores. Y Pablo dice, pero quiere mostrarles un camino más excelente, capítulo 13, cómo vivir la vida cristiana, que sin el amor, ninguno de estos dones vale la pena. El amor, dice, es superior a todo. Si van a buscar cualquier cosa, es mejor buscar el amor. Este es el capítulo 13 que hablaremos la semana que viene. Pregunta para ti esta mañana y para mí es esto. Sabían que iba a preguntar esto, yo sé.
has descubierto tu don? ¿Sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? Si la pregunta es no, hay que empezar a buscar qué es lo que Dios te ha dado. Podemos ayudarte en eso. ¿Y sabes qué pasa? Mucha gente pregunta, si le preguntas a la gente que te conoce, te va a decir qué son tus dones. Ellos lo ven, tú no lo ves. Déjame decirte esto. El don de no hacer nada no está en la Biblia. El don de venir los domingos a la iglesia no está en la Biblia. Sí debes de venir, pero no es don. El don de molestar tampoco. A mí me dijeron una vez que tenía ese don, pero no lo creo, porque no hay. Pero creo eso sinceramente. Si la iglesia descubre sus dones y los usa, va a producir un efecto increíble no solamente en la iglesia, sino en el mundo. El problema de hoy día es que nos hemos vuelto espectadores y pensamos que nuestro rol es pasivo. Dios te ha dado dones, debes de usarlos. Creo yo que eso le falta a la iglesia de Cristo hoy día, descubrir esos dones, usar esos dones en unidad, porque eso va a ser una fuerza poderosa, como hablamos la semana pasada del Evangelio. Se imaginan, yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería una iglesia que practica sus dones en unidad? ¿Cómo estás usando tus dones para provecho de la iglesia? Déjame decirte, no es para ti el don. El don mío es para ti. El don tuyo es para mí. Es para la iglesia. Es para el cuerpo de Cristo. La misión que nos ha dado de ser y hacer discípulos. Esa es la meta final. Si nuestros dones no nos llevan a comunicar el Evangelio a otros y a ganar a personas para Cristo, estamos fallando en eso. Señor, gracias te damos esta mañana por la palabra tuya. Queremos rogarte que como iglesia nos ayudes a descubrir esos dones que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, también a los que ya sabemos cuáles son nuestros dones, a usarlos guiados por el Espíritu Santo que produce unidad. Haznos ver cuando fallamos en esto, cuando nuestra carne está haciendo las cosas y no eres tú. Queremos que tu iglesia practique los dones que tú nos has dado para ser una fuerza poderosa del Evangelio en este mundo que te necesita. Aquí en Tyler, en otras ciudades, a lo último de la tierra, es nuestro deseo, Señor, y es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén.